Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la contadora Irma Oliva Moctezuma Matías. Ella es directora del Fondo para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que viene hoy a hablarnos de un tema. Entre muchos temas que nos va a comentar sobre las funciones que realiza su área, también viene a hablarnos de la pensión alimenticia, que es un tema muy importante. Contadora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pues yo creo que vamos a empezar de lleno y creo que lo primero que la gente se preguntaría en sus casas es ¿cuáles son las funciones que realiza el Fondo para la Administración de Justicia? Bien. Mire, el Fondo para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es un órgano de administración interna, somos una autoridad ejecutora y nos corresponde la función de captar, controlar y reembolsar los recursos de garantías jurídicas del Poder Judicial, entre otras funciones que también tenemos, como es la conyugancia con otras áreas del Poder Judicial, con otras áreas administrativas y jurisdiccionales. Ok, perfecto. Uno de los temas prioritarios y que le interesa muchísimo al Poder Judicial es hablar sobre las pensiones alimenticias. ¿Cómo es que su área se relaciona con este tema? Sí, mire, las pensiones alimenticias son un derecho en algunas ocasiones que se solicitan a través de las demandas judiciales entre los diferentes órganos jurisdiccionales y cuyos beneficiarios bien pueden ser menores o adultos mayores que comprueban el derecho a esta prestación. Nosotros intervenimos una vez que el juez civil otorga la obligación de dar y el derecho de recibir a un beneficiario. Esta pensión es en las ventanillas del Fondo para la Administración de Justicia que nosotros recibimos el comprobante de depósito o bien efectivo de parte del deudor alimentario. Okay. Y a posterior otorgamos el pago a los beneficiarios de la pensión alimenticia. Esa es nuestra función dentro de esta importante actividad. Ok, es muy importante dejarle muy en claro a la gente que el fondo no es el lugar donde usted va y presenta la demanda. Es decir, es la segunda... somos una segunda instancia, por decirlo así, o somos más bien una instancia operativa administrativa. Bien. La primera instancia es ante un juez civil, en el que presentan toda su demanda y hacen el requerimiento a un obligado para el pago de pensiones. Okay, entonces, una vez que el juez establece las bases en cuanto al monto y la periodicidad de pago, el obligado acude con nosotros y somos intermediarios con el beneficiario para garantizar el efectivo cumplimiento. Bien. De modo tal que nos coordinamos constantemente con el área jurídica, informando y haciéndole saber, que ya recibimos el pago mediante la emisión de un certificado de depósito, que es un documento oficial, y segundo, cuando nosotros ya le pagamos al beneficiario, también le comunicamos si bien hicimos un pago en efectivo o hicimos una transferencia electrónica. Bien, sí. Ok, quiero recordarle a la gente que están abiertos los teléfonos de Justiciatel en el 800-719-2232. Cualquier duda que tengan sobre pensión alimenticia o cualquier otro tema, no duden en comunicarse, con mucho gusto los van a atender. Contadora, ¿nos podría explicar cuál es el procedimiento para este pago de pensión alimenticia? Así es. Mire, una vez que se presenta la demanda de pensión alimenticia ante el juez civil, el juez otorga un número de expediente y, como le decía, indica el monto a pagar y la periodicidad en la que se va a efectuar. Entonces, el deudor alimentario, que así se llama la parte obligada, se presenta ante las ventanillas y por una parte nos puede hacer un pago en efectivo. Ese pago que recibimos en ventanilla es hasta por un monto máximo de 15,000 pesos. En ese punto, nosotros, si bien rebasa esa cantidad la obligación establecida por el juez, nos exhiben una ficha de depósito bancario, misma que se hizo a las cuentas del Poder Judicial, a las cuentas del Fondo para la Administración de Justicia. Nosotros recibimos o bien el efectivo o bien el comprobante bancario
verificamos los datos mediante el llenado de un formato que en particular está a disposición del usuario en las ventanillas, que es el FDE5, y nosotros en el acto elaboramos un certificado de depósito, que es un documento oficial que cumple con varias medidas de seguridad para que no sea alterable en ningún momento. Una vez que elaboramos el certificado en duplicado, le hacemos entrega al deudor alimentario, nos firma un acuse de recibo y él lleva personalmente ese certificado con el juez civil, de modo que en esa forma garantiza que ya realizó el pago. Hecho esto, el juez civil llama al beneficiario de la pensión alimenticia y mediante escrito le entrega el certificado con una instrucción al fondo de administración para que efectuemos el reembolso de ese importe. Ellos acuden a ventanilla y nosotros lo hacemos efectivo si es menor a 15,000 pesos, o bien hacemos una transferencia electrónica o lo que se conoce como una dispersa. Es una orden de pago bancaria. Es con esto de que una vez efectuada esta acción, tanto de pago como de transferencia o dispersa bancaria, informamos al juez que se dio cumplimiento a su instrucción. Entonces, esta primera opción es una opción en la que seguimos varios pasos. Una, el juez determina. Dos, el usuario deposita, nos entrega su comprobante, emitimos el certificado, el usuario lo lleva al juez, el juez llama al beneficiario, el beneficiario acude con nosotros y nos cobra. Entonces estamos haciendo más o menos 7 pasos para el pago de la pensión. Y en algunos casos pues es un poquito dilatado. Sin embargo, tenemos un paso o un procedimiento que abrevia este trámite. Y ese procedimiento consiste en la incorporación del beneficiario a un padrón de beneficiarios de pensión alimenticia, así lo conocemos dentro del organismo, dentro de la dirección del fondo. Para que tengan derecho, bueno, quiero explicar cómo es el método abreviado. En este punto, nuevamente, la persona que se considera beneficiaria o acreedora de pensión alimenticia se presenta ante el juez civil, le comprueba el derecho que tiene, se establece la obligación y el obligado acude a nuestra ventanilla con efectivo, con comprobante, y en ese momento nosotros, si nos indica ya en el formato FDE5 que el beneficiario está inscrito en el padrón, nosotros nada más validamos que la ficha, si es el caso de una transferencia o un depósito bancario, esté vigente, que efectivamente se haya realizado, y de inmediato hacemos la transferencia al beneficiario. Sí. Lo transferimos a una cuenta bancaria que él tenga, ya no se hace certificado, ya no se tiene que acudir con el juez. Nosotros, en respuesta al pago, le enviamos un oficio al juez diciéndole en qué momento, bajo qué número de operación bancaria, por qué monto, hicimos el pago de la pensión. Bien. Son 3 pasos contra 7 claro, que tenemos con el procedimiento más largo. Lamentablemente no todo el mundo conoce este procedimiento abreviado, por decirlo así, o la incorporación al padrón. Y es realmente un trámite muy sencillo. Lo único que tiene que hacer el beneficiario de la pensión alimenticia es acudir con el juez que lleva su tema, su expediente, y presentar, entre otros documentos que son básicos, un estado de cuenta bancario que acredite que es el propietario de dicha cuenta, y en ese momento, por única ocasión, el juez nos indica que todos los depósitos para esta persona se deberán efectuar en determinada cuenta. Le asignamos un espacio dentro del padrón, dentro de nuestro listado, se alimentan nuestros sistemas administrativos y cada vez que el obligado acuda con sus comprobantes, nosotros hacemos la transferencia de manera inmediata. Bien. Entonces, para la gente que nos está viendo, hay que aclarar mucho. Hay un procedimiento que se podría decir que es un poco más largo y hay uno abreviado, pero para poder tener acceso al abreviado hay que darse de alta en el padrón de beneficiarios. Así es. ¿Es correcto? Y por única ocasión es presentar documentos básicos con el juez que lleve su causa. Bien.
Para la gente que tiene dudas o se queda con un poco de dudas de cuál es el procedimiento, dónde tengo que... No duden en comunicarse a Justiciatel 800-719-2232, ahí también los pueden orientar. Contadora, ¿hay alguna restricción en alguna forma para el cobro? Mire, lo único que pudiera considerarse restricción es que única y exclusivamente se hace el pago a los beneficiarios que determina el juez. Nosotros no hacemos pagos a terceros, no pagaríamos a un abogado si no está establecido por el juez. Sobre casos especiales, el juez otorgará el permiso y nos lo hará saber mediante oficio para que nosotros podamos hacer el pago a una tercera persona. Pero nosotros únicamente estamos autorizados para efectuar el pago al beneficiario directo. Bien. Hablando un poco de alguna experiencia que haya tenido en este tipo de, pues ahora sí que de pagos o el proceso. Sí. Yo le quiero manifestar, ante el hecho de que no es tan conocido la incorporación al padrón de pensiones alimenticias, pues muchas veces el traslado del beneficiario, ¿no? Yo le decía, tanto las esposas y los hijos tienen el derecho a la pensión, como en ocasiones también tenemos que los adultos mayores tienen el derecho a la pensión alimenticia de parte de sus hijos, ¿no? Entonces el traslado a nuestras oficinas, a la ventanilla, al juzgado, en repetidas y constantes ocasiones, pues causa cierta incomodidad, causa algunos inconvenientes por el tráfico, por el traslado que en sí todo lo que implica. También existen periodos en los que, si en un momento dado los juzgados se encuentran cerrados, en la dirección del fondo estamos en constante actividad. Entonces, si desconocemos este procedimiento de padrón, pues a veces tenemos que esperar a que se reanude la actividad en el área jurisdiccional. Tenemos por determinación de pleno 2 periodos de vacaciones y en esos periodos pues estamos obligados a mantener una guardia dentro del personal que colabora con nosotros. Claro. Entonces, para hacer más rápido el cobro y para que no se detengan por estas causas, nosotros podemos, estando incorporados al padrón, recibir la ficha de depósito del sujeto obligado y enseguida hacer la transferencia. Y sin necesidad de esperar mayor tiempo, sin necesidad de trasladarnos. Y yo les decía, el aviso del cumplimiento al juez lo hacemos nosotros como dirección del fondo, con los comprobantes bancarios que se generan. Justo quería preguntarles, ustedes, cuando alguien detectan que ya no está cumpliendo con ese derecho, comunican directamente al juez. El comunicado es directamente al juez. Si un beneficiario de pensión alimenticia empieza a notar que ya no llegan quincenal, semanalmente, como se haya establecido la obligación, detecta que ya hay un periodo en que se dejó de recibir el recurso, debe comunicarse inmediatamente con el juez de su causa. Y es él el que les va a dar la pauta a seguir. El derecho de alimentos es un derecho humano, muchas veces para los menores, como le decía, también para los adultos mayores. En ese sentido, es un delito penal el incumplir. Entonces, el juez de su causa les hará saber que ante el incumplimiento hay que presentar la demanda procedente y les canaliza al Ministerio Público para seguir con un procedimiento para que se cumpla con la obligación. Sí, quiero ahondar mucho en que el Fondo para la Administración de Justicia no recibe demandas. Ellos no se encargan de eso, tienen que hacerlo ante un juzgado y posteriormente, entonces, a través del fondo se realizan los pagos correspondientes. Contadora, ¿puede comunicarnos ahorita? Nos comentaba este apoyo que le dan a las mujeres o a los adultos mayores para que no tengan que trasladarse y hacer todo este trámite que a lo mejor llega a ser un poco pues cansado, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los horarios y las ubicaciones que tienen de sus ventanillas? Sí, mire, nosotros en las ventanillas trabajamos de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Todos nuestros servicios son gratuitos y tenemos la obligación de atenderlos con diligencia. Estamos ubicados en la sede de los juzgados civiles y familiares del centro, en el exmarquesado, en el edificio judicial, y también nos encontramos en Ciudad Judicial. En el edificio J2 también tenemos la ventanilla de atención al público. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde.
Okay. En cualquiera de estas dos ventanillas los pueden atender. Exactamente, en cualquiera de las dos ventanillas hay personal capacitado para la atención. Contadora, ¿qué otros trámites atiende el Fondo para la Administración de Justicia? Bueno, el Fondo para la Administración de Justicia, al ser un órgano interno de administración y al recibir el recurso financiero de diversas garantías que establecen las áreas jurisdiccionales, recibimos recursos provenientes de garantías, de cauciones o multas y también el pago de derechos. En ocasiones se utilizan copias certificadas de los expedientes judiciales y el pago de la certificación de esos documentos es el que nosotros recibimos en las ventanillas del fondo. También en el caso de las fianzas que garantizan la libertad de los inculpados, nosotros llevamos a cabo los procesos de recuperación de esas fianzas cuando así es requerido. Y bueno, también nos coordinamos con otras áreas y atendemos las necesidades de las demás áreas jurisdiccionales en coordinación con la Dirección de Infraestructura del Poder Judicial. En algunas ocasiones trabajamos el mantenimiento de los juzgados al interior del Estado y dentro del Estado. Y también una comunicación muy cercana la tenemos con la Escuela Judicial. La Escuela Judicial, como es la entidad encargada, entre otras cosas, de la capacitación del personal judicial, pues en algunas ocasiones trabaja la publicación de libros. Es a través del Fondo para la Administración de Justicia que tenemos a la venta algunos ejemplares de ediciones que han hecho a través de la Escuela Judicial, por una parte, y por otra parte ahorita se inicia en el próximo mes de septiembre, ya muy cerquita, la maestría en Derecho Penal, que en coordinación con la Universidad de Perugia, Italia, se imparte en nuestra Escuela Judicial, y es en la dirección del Fondo para la Administración de Justicia que se encontrará la coordinación administrativa de esta maestría. Okay, bien. Ya estamos a muy poquitos días de que inicie. Sí, de que inicie. Ahorita comentaba de algunas obras, libros. Supongo que se refiere a Tirant lo Blanch. ¿Podría explicarnos qué relación tiene el fondo con...? Ajá. Tirant lo Blanch es una editora que se especializa en temas jurídicos, jurisdiccionales, y con ella el año pasado se adquirió una biblioteca virtual en la que se encuentran diversas obras y diversos códigos, leyes de consulta para todo el personal jurisdiccional. El acceso a esta plataforma de la entidad Tirant lo Blanch es un acceso gratuito al que tienen acceso todos los funcionarios judiciales. Ellos pueden acceder a la biblioteca virtual a través de su cuenta personal. Todos los servidores judiciales tenemos asignada una contraseña, un número de usuario, y al incorporarse a nuestra página, que es tribunaloaxaca.gov.mx, pueden accesar precisamente al icono que establece el acceso a la biblioteca de Tirant lo Blanch. Pueden hacer la consulta que requieren, pueden en algunos casos imprimir la obra y tienen un acervo inmenso de cultura jurídica a su alcance. Sí. Esto es un acceso para el personal que son magistrados, jueces, secretarios y todo el personal inmerso en la impartición de justicia. Bien, ahora sí que la gente que nos está viendo que tiene dudas de cómo acceder a la biblioteca virtual, también en Justiciate los pueden atender en el 800-719-2232, con mucho gusto ahí les pueden decir el procedimiento para hacerlo. Contadora, quiero retomar nuevamente el tema de pensión alimenticia porque creo que es el tema que pues nos interesa mucho, ¿no? Que la sociedad lo sepa. A lo mejor mucha gente ya nos empezó a sintonizar muy tarde y ¿podría nuevamente repetirnos el procedimiento para que quede bien claro? Sí, les decía, el procedimiento primero se establece por un juez la obligación de dar el derecho de recibir una pensión alimenticia. Bien puede ser la esposa, los hijos, o también tienen derecho a la pensión alimenticia los adultos mayores, los padres, ¿no?, de una familia. Acuden a la ventanilla, tanto en Ciudad Judicial como en juzgados civiles y familiares del Marquesado, y nos entregan
efectivo, hasta por un monto de 15,000 pesos, o el comprobante de que ya efectuaron un depósito en las cuentas de la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia. Hecho esto, nosotros otorgamos un certificado que se presenta ante el juez de causa y enseguida él se lo otorga al beneficiario para que nuevamente acuda con nosotros y hacemos el reembolso del recurso al beneficiario. Sí. O bien, por única ocasión, el beneficiario se inscribe al padrón de acreedores de pensión alimenticia que tenemos en la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia, y una vez que el obligado nos presenta su comprobante de pago o efectivo, nosotros hacemos la transferencia a la cuenta del beneficiario e informamos a la autoridad judicial del debido cumplimiento. Sí. Esos son los dos procedimientos que tenemos y los invitamos a que se incorporen al padrón de pensión alimenticia para evitar todos los actos de molestia que significa estarse trasladando constantemente al juzgado, ¿no? Sí, recuerden que para darse alta en el padrón ¿qué es beneficiarios, verdad? Es el padrón de beneficiarios de pensión alimenticia. Únicamente es una sola ocasión la que se tiene Por única ocasión se presentan con el juez de causa, llevan su identificación oficial vigente, llevan una copia simple de su estado de cuenta bancario. Si no cuentan con él, pues con el contrato de apertura de cuenta, o bien pueden solicitar en la banca que les den un documento donde venga señalado su número de cuenta, la cuenta clave, que debe traer 18 posiciones, y en general los datos que nos permitan identificar fehacientemente que esa cuenta es propiedad del beneficiario de pensión alimenticia. El juez efectúa o elabora un acuerdo en el que nos indica que al beneficiario se le va a depositar en determinada cuenta para que la próxima ocasión que le hagan el pago de su pensión sea una actividad más rápida, más inmediata, más expedita, sí, para el beneficio del usuario. Recuerden también que quienes tienen derecho a esto son los menores y nos decía hace rato adultos mayores. Ajá, sí, también hay varios adultos mayores que incluso tenemos ya inscritos en el padrón por el beneficio que esto causa, ¿no? Okay. También tenemos obligación de dar a quienes en algún momento de la vida nos dieron todo, ¿no? Claro, sí. Y a veces es bastante desconocido por las partes beneficiarias, ¿no? Sí, ¿nos podría otra vez decir los horarios y las ubicaciones para que las personas puedan acceder? Trabajamos de las 9 a las 4 de la tarde, los lunes a viernes, en el edificio de Ciudad Judicial, en el edificio J2, y en el edificio de los juzgados civiles y familiares en el exmarquesado. Okay. Ahí nos encontramos. ¿Alguna experiencia que haya tenido en cuanto a pensión alimenticia que quiera compartirnos para que la gente más o menos sepa? Pues es recurrente, ¿no? El hecho de que ante la falta de cumplimiento, pues se nos hace de conocimiento. Claro. Y en un momento dado no somos la instancia que corresponde. Sí. Todos los trámites, tanto para acreditar el derecho como para posteriormente informar del incumplimiento, tiene que ser con el juez de su causa. Siempre el juez es un garante del cumplimiento de la obligación. Sí. Porque si en un momento dado no se cumple con este derecho, podemos seguir otros procedimientos, porque le decía yo, la pensión alimenticia es un derecho humano. Claro. Son los alimentos precisamente de menores, de adultos mayores. Tan es así que nosotros, una vez que tenemos conocimiento del depósito, únicamente tenemos 48 horas para el reembolso del mismo. Okay. ¿Sí? Es una obligación que nosotros tenemos estipulada dentro de nuestros lineamientos. La Dirección del Fondo para la Administración de Justicia, para el debido cumplimiento y la coordinación adecuada con los juzgados, contamos con una serie de lineamientos que establecen, por ejemplo, si pierdo mi comprobante de depósito. Mi comprobante de depósito, fui al banco, en el trayecto se me extravió, y a lo mejor no le tomé una foto, no obtuve una fotocopia. Sí. En un momento dado, se le da aviso al juez de causa, se solicita al banco la reexpedición del comprobante, y mediante el mandato del juez, nosotros podemos expedir los certificados. Eso puede suceder, que extravían
la ficha de depósito. O bien, en el interior del estado es común que el cumplimiento de esta obligación, los usuarios van y hacen el depósito en las instituciones bancarias. Donde no hay instituciones bancarias, acuden a Cepomex, obtienen su comprobante y también lo extravían o lo entregan al juzgado y llega el momento dado en que se puede traspapelar. En todos los casos es necesario que den aviso al juez de causa. Bien. Y el juez de causa tiene que turnar también el aviso a la visitaduría si es que el documento se extravió al interior del juzgado, y nos solicita la información al fondo si contamos con el depósito de tal cantidad en determinada fecha, y nosotros le confirmamos o le negamos la existencia de tal recurso en nuestras cuentas. Si bien identificamos, porque es recurrente que se repita la cantidad, hacemos de conocimiento al juez, le pedimos que bajo su estricta responsabilidad nos indique si ese depósito es el que corresponde y si otorgamos el pago al beneficiario. Bien. Realmente todas las situaciones que se presenten en el tema de pago y reembolso de pensión alimenticia, estamos a disposición para cualquier aclaración. Bien. Tenemos los medios legales establecidos por el Pleno del Consejo que nos permiten dar el cumplimiento en tiempo y forma a cualquier solicitud de los usuarios. Bien. Sí, es importante que la gente sepa que el fondo no va a recibir pues quejas, por así decirlo, ¿no? Realmente ustedes, si tienen un problema, ustedes están dados de alta en el padrón o tienen alguna cuestión, tienen que dirigirse directamente a su juez y ahí se les da la solución, ¿es correcto? Sí, sí, así es. Y sin embargo, si dentro de la atención que reciben en ventanilla hubiese alguna observación, pues bueno, estamos a la disposición. Claro. En Ciudad Judicial. Siempre nuestras puertas están abiertas para todos los usuarios. Hay diversos trámites que se realizan. Muchas veces no se da aviso de que ya efectuamos el pago de la pensión. ¿Por qué no se da aviso? Porque muchas veces la obligación se gira al centro de trabajo del obligado. Okay. Y en ese caso no nos notifican del centro de trabajo que hicieron el descuento, que ya hicieron el depósito. Y ahí sí transcurre mucho tiempo antes que nosotros podamos conocer a quién corresponden esos depósitos. Y entonces, pues pasan mucho tiempo sin que los beneficiarios reciban el cobro de su pensión. Y muchas veces yo pienso que nos resignamos, ¿no? A no percibir ese recurso, o pudiera ser que no queremos seguirnos metiendo en problemas, como a veces decimos, ¿no? Pues ya no me pagó ni porque fui con el juez, no cumple. Pero no, siempre es importante que estén cercanos a su juez de causa. Sí. Él los puede atender, en un momento dado va a requerir al obligado, él puede decir, ¿sabe qué? En mi centro de trabajo me hacen la retención, no sé por qué no la han pagado, pero a mí sí me descuentan, ellos pueden comprobar. Y entonces sí ya se ejerce la comunicación con el centro de trabajo, pero siempre de parte del juez. Y una vez que el centro de trabajo comprueba o presenta la evidencia del pago, pues nosotros rectificamos, verificamos en nuestras cuentas y hacemos el pago al beneficiario. Yo quiero que sepan que una vez que presentamos la demanda ante la instancia civil, es ineludible el pago de la pensión alimenticia y que debemos ejercer nuestro derecho y acercarnos con el juez de causa para reclamar en el caso de cumplimiento. Y nuevamente, si alguna situación se genera en las ventanillas del fondo, pues estamos para servirle. Muchas gracias. Contadora, ¿algo que quiera agregar, invitar a la gente a que se dé de alta en este padrón? Sí, pues yo reitero, ¿no? La sencillez con que se opera el pago de la pensión alimenticia si se incorporan al padrón. No hay que esperar o acudir al juzgado para obtener mi certificado y después ir a cobrarlo. De inmediato, en una cuenta bancaria que yo defino, que yo decido en qué banco tener, me puede llegar mi transferencia. Y así me evito el estar constantemente trasladándome a los juzgados. Tenemos a veces incidentes de tomas o de algunos tipos de actividades externas por las que a veces estamos cerrados. Entonces,
bajo esta primicia, pues va a ser más ágil, va a ser más dinámica, y a mí me gustaría mucho que se acercaran con su juez de causa, que les va a hacer ver qué documentos necesita. Son bien simples: su identificación, el estado de cuenta, y con eso se dicta un acuerdo que nos comunican al fondo, y de inmediato nosotros los incorporamos al padrón y hacemos más ágil, más fluido y más pronto a la atención del pago de pensiones alimenticias. Contadora, muchísimas gracias por haber venido y haber compartido esta información, que creo de verdad es muy importante. A la gente, pues les decimos que se acerquen, ¿no? Los trámites son muy sencillos, pueden recurrir a las ventanillas que ya dijo la contadora, o si todavía les quedó alguna duda, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232, con mucho gusto les van a atender ahí. Muchas gracias, contadora, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.